no podemos hacer que el Valle de Guadalupe sea el bar más grande de Baja California. No existe un solo permiso para bar. Existen algunos restaurantes que se publicitan como restaurant bar, pero realmente el permiso que existe es solamente de restaurante. Caminamos, buscamos, preguntamos a dónde ir. Quizá exista una respuesta a todas esas preguntas. O a lo mejor no, y solo estamos disfrutando del viaje, en el cual vamos conociendo a diferentes personajes que caminan igual que nosotros. El rumbo está por definirse. Esto es Transeúnte. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de Transeúnte. Es un gusto tenerte aquí, Fernando Pérez Castro. Bueno, no tenerte aquí, yo vine hasta tu lugar, hasta el Valle. Me dices que eres de Mexicali, pero ¿cuántos años tienes ya viviendo aquí en el Valle? Tenemos mi familia alrededor de 18 años viviendo en el Valle de Guadalupe. ¿Eres productor de vino desde hace cuánto? Soy productor de vino desde hace como unos 15 años. Oye, y cuéntame esta iniciativa tan interesante que tienen, ¿Por un Valle de Verdad? Sí, bueno, pues Por un Valle de Verdad es un movimiento ciudadano compuesto por vitivinicultores, por agricultores, por artistas, por arquitectos, por abogados, por ingenieros, gente que de alguna manera está ligada a esta región, que está arraigada también a este lugar y que busca por diferentes medios protegerlo para que pueda prevalecer en el tiempo y que esto que estamos disfrutando, este increíble paisaje que está atrás de nosotros, lo puedan disfrutar también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Un valle sustentable? ¿A qué se refieren con la sustentabilidad del valle? Justo lo que te decía, la sustentabilidad, si la entiendes desde un concepto, desde su concepto más básico o más general, es el conjunto de acciones que hacen que un pueblo o que una región pueda prevalecer en el tiempo. Y para esto, bueno, pues tienes que tomar en cuenta una serie de aspectos económicos, ecológicos, sociales, culturales, vocacionales, para que esta región pueda contar con los elementos necesarios que la puedan hacer resiliente y que la puedan hacer una región que tenga los suficientes elementos para poderse valer por sí misma. No hay que olvidar que esta región es una región semiárida. Uno de los grandes problemas, si es que lo debemos de llamar problema, siempre ha sido de esa forma esta parte de México, es que no hay agua. Somos una zona prácticamente desértica, somos una zona semiárida, entonces la falta del recurso hídrico en buena medida es determinante para la actividad productiva, ¿no? No puedes tener una actividad que le exija al entorno y que le exija a la región una serie de recursos naturales con los que no cuenta, porque en ese momento, bueno, pues tienes una zona que no está creciendo de una manera equilibrada y al no estar equilibrada, bueno, pues corres el riesgo también de que termine por desfondarse y es algo que no queremos que suceda. Justamente se habla que en 10 años se pueden quedar sin agua, ¿o cuántos años, dime tú? Aproximadamente, al menos si tomamos en cuenta el diagnóstico del programa de ordenamiento sectorial, el que se actualizó en el 2018, se establece que si no se llevan a cabo medidas paliativas para tratar de volver a equilibrar el crecimiento en el Valle de Guadalupe, estamos ante la durísima realidad de que para el 2032 se colapse por completo la única fuente de agua que tenemos. ¿Cuál es? El acuífero. No tenemos aguas superficiales dentro del Valle de Guadalupe. Toda el agua que utilizamos acá es agua que pasa por el subsuelo y pues prácticamente todos los ranchos, las vinícolas, los hoteles, los restaurantes se valen de agua de pozo, ¿no? Entonces, al tener el pronóstico, son dos datos que son bien, que ilustran mucho la problemática. Es que 10 años ya... Sí, 10 años ya es 2032, sí. Estamos hablando que está muy próximo, nos va a tocar verlo. Y también, por otra parte, tienes el pronóstico de que vamos a recibir también para esa fecha, para el 2032, alrededor de 1,5 millones de visitantes. Entonces, si recibimos 1,5 millones de visitantes y cada persona, según la Organización Mundial de la Salud, requiere de 20 litros de agua para sus necesidades básicas,
pues saca una calculadora y dime cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces, de ahí es que surge la insistencia por parte de este movimiento, del cual yo soy apenas una partecita. Es un movimiento histórico que los vitivinicultores y la gente cercana al Valle de Guadalupe ha ido empujando con una agenda que lo que busca es cómo podemos hacer que esta región no solamente crezca, sino más bien se desarrolle de una manera integral. Y para eso, pues primero tienes que tomar en cuenta la calidad de vida de la gente que vive en el Valle de Guadalupe. Suena a una serie de temas que son como bien elementales, bien básicos, pero luego hay alguna parte del sector empresarial y también alguna parte de las autoridades que no lo quieren, no les gusta. que no les gusta entenderlo de esa manera, porque hay un montón de intereses económicos también. Justamente para allá voy. Este tema que es un poco complicado, ¿no? Porque hay dos puntos de vista, como el que dices, de muchos empresarios. Por ejemplo, se están haciendo muchas fiestas, se están haciendo muchas bodas, muchos eventos masivos. ¿Cómo se busca regular esto que está pasando? Mira, la regulación pasa por un documento bastante extenso que se llama Programa de Ordenamiento Urbano y Turístico del Valle de Guadalupe. Este estudio, que no solamente es un estudio elaborado por el Instituto Municipal de Planeación de Ensenada, sino que está avalado por el municipio y por el gobierno del estado, establece 4 ejes. Uno es la comunidad, el otro es la actividad vocacional, que es la agricultura, el otro es el paisaje, como esta belleza que tenemos atrás. Que no vayan, por ejemplo, como hablabas ahorita, que, a ver, ponen este restaurante, pero de repente puede llegar alguien y puede comprar un terreno y pone ahí no puede poner un edificio, vaya, pero puede poner algo que afecte la vista, ¿no? No, sí lo podría poner, ¿no? Vivimos en un país en donde desgraciadamente en algunas zonas todavía existe la impunidad y muchas veces los intereses creados son más fuertes que el bien común. Y por eso estamos peleando. Entonces, la bronca del Valle de Guadalupe, yo siempre he dicho que no es de conciertos sí o conciertos no, o de bodas sí o bodas no, es de escala. Si tú quieres hacer un recital para 150 personas, no hay ningún problema. Claro. Pero si quieres hacer un concierto para 20,000 personas en un poblado que tiene 8,000 habitantes, pues hay algo que no cuadra, ¿no? Me parece nuevamente que son temas como bien elementales. Por otra parte, no hay que olvidar que la vocación de esta región es una vocación agrícola. Y cuando hablamos de vocación, hablamos lo que hace que esta zona sea una zona única. Eso te iba a decir, ellos se levantan a las 6 de la mañana. Así es. Y si haces un concierto y se acaba a las 2 de la mañana y hay mucho ruido, pues les das un poquito en la madre, ¿no? Pues un muchito, yo diría. Y también, por otra parte, creo que se tiene que privilegiar, un poquito retomando el hilo de lo que te platicaba, creo que se tiene que privilegiar lo que hace única y excepcional a esta región. Y cuando te digo esto, yo creo que tendría que aplicar no solamente para el Valle de Guadalupe, sino para un montón de destinos en nuestro país que, si bien es cierto, tienen una biodiversidad única, también es cierto que nos corresponde a nosotros disfrutarla, pero a la vez cuidarla también, como cuidas tu casa, ¿no? En tu casa te gusta pasártela muy bien en la sala, pero también te interesa que tus baños sirvan, ¿no? Que tu cocina esté limpia, y que tu cuarto también esté todo en orden. Lo mismo sucede con nuestras regiones, con nuestras ciudades y nuestros pueblos. No solamente es ver una variable que es la derrama económica, sino ver una serie de variables, algunas de ellas incluso no tangibles, que se tienen que considerar para que esto único que tenemos pues no se pierda. O sea, que no cambie su autenticidad, vaya, exactamente, ¿no? Por ejemplo, otra vez regreso, ¿no? Que quieran poner, no sé, yo he visto en historias en Instagram de repente en Casa Frida, ajá, que está reggaetón y sacan los aviones estos de shots y a mí me brinca porque digo, güey, no es la esencia del valle, ¿no? Digo... Sí, bueno, creo que ahí hay dos temas. Uno es que tu negocio esté en el marco de la ley, ¿no? Si ese negocio que comentas o cualquier otro cumple con todo lo que especifica la normativa, tanto en el ámbito municipal como estatal, bueno, pues están en todo su derecho
desarrollar conceptualmente su negocio como ellos quieran. Pero también hay una buena vecindad, creo yo, que va mucho más allá de temas legales. Si tú llegas a una región y ves que una región se está desarrollando y se está detonando de una forma porque se están privilegiando valores que la hacen única, pues yo diría que lo que tendrías que hacer es sumarte a eso, no dividir o multiplicar los problemas, ¿no? De ahí es que se toca un tema, creo yo, más delicado, porque no es algo que necesariamente está dentro de la normativa, que es cómo podemos ser buenos vecinos, cómo puedes tú considerar que te vaya muy bien dentro de tu negocio sin afectar al campesino que vive a un lado tuyo y que se levanta a las 5 de la mañana para llegar a las 6 a su trabajo, ¿no? ¿Cómo puedes hacer para que seas un factor sea un factor positivo para la región y no un factor en detrimento de la región, aún y cuando eso te está dejando mucho dinero? Y ahí lo que nosotros buscamos es cómo podemos hacer para que todo quepa, pero para que todo quepa todos tenemos que renunciar poquito a ciertas cosas, incluidas las vitivinícolas. Incluidas las vitivinícolas. Por ejemplo, yo te diría, para no hablar de otros sectores, te refiero al tema vitivinícola. Por ejemplo, en el Valle de Guadalupe creo que es difícil el escenario para pensar en un megaproyecto vitivinícola. Si viene alguien del extranjero o del país, un inversionista, y quiere tener una mega vinícola con 500 o 600 hectáreas de viñedo, como lo puedes encontrar en otras regiones del mundo, pues no da el asunto, o al menos pues que lleguen ellos y nos vamos todos los demás, ¿no? El Valle de Guadalupe, desde la vitivinicultura, se tiene que ver como un lugar en donde pueden suceder microemprendimientos, con pequeñas producciones, como inició esta gran ola del Valle de Guadalupe. Es lo que te iba ¿no? a decir, o sea, hace 10, 15 años eran 12 vinícolas, ¿no? Y ahora son más de 120, ¿cuántos serán ahorita? Aproximadamente, entre vinícolas y proyectos de vino, que son temas distintos, pero sí, diríamos que vinícolas bien establecidas hay alrededor de 80. Me parece que ya no hay campo para más en el Valle de Guadalupe, o para muchas más, no porque no quiera competencia, todo lo contrario. A mí me encantaría que llegaran grandes competidores y que empujaran la agenda para cada vez hacer mejores vinos. Es más bien un tema de recursos naturales. Hoy estamos ante una situación en donde si no se resuelve el problema de abasto de agua para el Valle de Guadalupe, es muy difícil pensar en que pueda seguir creciendo. De ahí que el término crecimiento es medio engañoso, porque el crecimiento te puede llevar a pensar que es algo positivo y no necesariamente. Nosotros lo que más bien queremos empujar es un desarrollo. Y cuando hablas de desarrollo ya no hablas solamente desde una óptica económica o utilitaria. Hablas de un desarrollo integral en donde hay calidad de vida, en donde se protege el paisaje, en donde se cuida lo que hace que esta zona sea única y en donde también estableces las coordenadas necesarias para que el lugar pueda prevalecer en el tiempo. Claro, que son estos 4 ejes. Son esos 4 ejes. 4 ejes. Que es agua, paisaje, agricultura y comunidad. ¿Y cómo integran a los ejidatarios? ¿Cuál es la manera en la que están integrando a los ejidatarios, por ejemplo, ustedes como productores, como empresarios? Mira, el ejido es bien amplio y bien diverso. Creo que el primer error que se comete cuando se habla del ejido es mencionarlo como si fuera un ente único, ¿no? Y dentro del ejido hay gente que está haciendo labores bien interesantes en zonas de conservación. Por acá hay un proyecto que se llama El Tollón, por ejemplo, que es un proyecto de senderismo. Estamos en una zona que se llama El Chaparral, es la biosfera del Chaparral. Este paisaje que ves solamente lo puedes ver en el 4% de la superficie del globo terráqueo. O sea, somos unos grandes, grandes benefactores de la geografía y de la climatología por tener una región
con este tipo de biosfera, Y es única en el que la mundo, en encuentras México, ¿no? en algunas partes del Mediterráneo, tanto de la parte europea como la parte de África, en California y en Baja California. Entonces, hay algunos, para regresar al tema de los ejidatarios, hay un sector del ejido que está bien interesado en proteger esto, porque esto a final de cuentas es el patrimonio de ellos y de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Y quieren, así como te lo digo yo, como vitivinicultor, nosotros también queremos proteger la naturaleza, ellos también quieren hacerlo, ¿no? Y también, como lo hay en el sector vitivinícola, hay quienes tienen una visión mucho más corta. El Valle de Guadalupe se ha convertido, eso es una realidad, en un gran botín, en donde los primeros que se ven beneficiados son los dueños de la tierra, porque antes un metro cuadrado te costaba, no sé, $1.50 y hoy te cuesta $30, ¿no? Entonces, una hectárea que antes la vendías en $12,000, hoy la estás pudiendo vender en $150,000, $200,000. Entonces, pues es una tentación bien grande, ¿no? Y es algo que a nosotros nos preocupa, porque si se tiene esa visión tan corta, a lo mejor ellos se pueden ver beneficiados, pero sus hijos ya no se van a ver beneficiados. Claro, y van a ni entrar, sus nietos. y van a entrar empresas. Pues va a entrar quién sabe quién, ¿no? Ok. Va a entrar quién sabe quién, y ahí es donde das al traste con una región que ya ahorita está teniendo una descompensación ecológica por la alta actividad productiva que hay dentro de la región. Pues imagínate que le agregas a eso 2,000, 3,000 casas nuevas en un poblado que tiene 8,000 habitantes, pensando en que en esas 2,000, 3,000 casas habiten, bajita la mano, 4 personas. ¿Cuánta agua necesitas para abastecer las necesidades básicas de esas nuevas casas habitación? ¿Cómo se podría solucionar realmente el problema del agua? Tomando conciencia de que no puedes exigirle a la naturaleza más de lo que la naturaleza te puede dar. Creo que es cambiando el paradigma. No es tanto de qué manera empujamos nuestras comunidades desde la productividad, sino más bien cómo sacamos al hombre del centro del centro de la historia, lo hacemos más bien a un ladito y vemos cómo nos podemos integrar a la naturaleza, sí con actividades productivas, pero privilegiando primero la conservación. Entonces, si no hay esta conciencia ecológica, eventualmente no va a haber proyecto, no va a haber acuífero, ni va a haber diluvio posible que pueda salvar al Valle de Guadalupe, porque estamos en una zona semiárida, porque estamos viviendo un cambio climático, que las señales que nos está dando es que cada vez vamos a tener inviernos parecidos a este. Estamos a 2, 3 de diciembre y ve la temperatura, Claro. ¿no? Yo venía preparado para mucho frío. Se está pronosticando también que este año vamos a tener muchísima menos lluvia, y es un patrón que cada vez se está convirtiendo más en una norma, no en algo extraordinario. Entonces, si no tenemos como las antenitas bien paradas y no nos damos cuenta de las señales que el propio ecosistema nos está mandando, pues estamos de alguna manera pues enfilándonos al precipicio, ¿no? Entonces, yo más bien diría que no es resolver la problemática del agua, sino resolver la problemática que tenemos en nuestra cabeza, en donde pensamos que todo tiene que estar a disposición de lo que nosotros queramos. Entonces, es poner por encima del bien personal el bien común, y por encima del bien común el bien del entorno, en donde no solamente está el hombre, sino también está la flora, también está la fauna, y también está una ecología que cada vez es un tema que va a ser, yo diría, toral para el desarrollo sustentable de las regiones. ¿Qué dice la autoridad de todo esto del reglamento? ¿Los han apoyado? ¿Qué dicen? Mira, hace poco la secretaria de Medio Ambiente a nivel federal hizo un comentario relacionado con el Valle de Guadalupe que me pareció totalmente acertado, que es
que el Valle de Guadalupe ya no es un tema de ámbito local. El Valle de Guadalupe, como tú bien lo sabes, es conocido a nivel nacional e internacional. Es un punto de referencia vitícola, el más importante del país. Ahora también enoturístico. Del Valle de Guadalupe se ha hablado en el New York Times, se ha hablado en el Washington Post, se ha hablado en la BBC de Londres, se ha hablado en todas partes. Entonces, ahora ya el Valle de Guadalupe, creo, y lo comentaba la propia secretaria de Medio Ambiente, es una región de competencia nacional. Esto es una región que ya no debe de ser de preocupación solamente de los ensenadenses, sino de los bajacalifornianos y de los mexicanos. Luego entonces, lo que tiene que suceder es que el Valle de Guadalupe tiene que ser de alguna manera absorbido por el Estado y por la Federación, establecer de una manera perfectamente clara cuáles son las coordenadas de desarrollo dentro del valle y que exista una política pública a nivel federal y a nivel también estatal y en algún sentido municipal para que esta normativa se respete. Por más programas, por más normativas, por más instrumentos que se tengan plenamente depurados para perfilar la región, si no se implementan, pues son letra muerta y no sirven para nada, ¿no? Entonces creo yo que ya el Valle de Guadalupe entra en un ámbito de preocupación a nivel nacional, en donde las propias autoridades federales tendrán que hacer lo que les corresponde. ¿Pero la autoridad de Ensenada les está ayudando? No sé. Mira, yo creo que la autoridad de Ensenada está rebasada en muchos sentidos. No esta administración, sino que ya van varias. Me parece que es sintomático. Una de las problemáticas que tenemos en la región es que nunca ha habido entendimiento o ha habido muy poco entendimiento entre quienes estamos empujando la agenda de la sustentabilidad en el Valle de Guadalupe y las propias autoridades municipales. Te digo, no es la administración actual nada más. Por eso pienso que si queremos tener resultados distintos, tenemos que apelar a una vía distinta también, si no vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Me parece que el Valle de Guadalupe tiene un dinamismo, tiene un crecimiento y hay tantos intereses económicos dentro de la región en donde aún y si tuviéramos unas autoridades plenamente sumadas para tratar de ordenar el Valle de Guadalupe, les sería verdaderamente imposible. Creo que tiene que haber mucha más infraestructura y tiene que haber una disposición de una mucho mejor coordinación entre el municipio, el Estado y la Federación para empezar a abordar las grandes problemáticas del Valle de Guadalupe desde diferentes trincheras. Y creo que la autoridad lo que tiene que hacer es facilitar, tiene que no polarizar, sino más bien procurar que haya una armonía con los diferentes sectores dentro del Valle de Guadalupe. Y creo también que tenemos una grandísima oportunidad con el gobierno estatal y con esta postura que tiene la gobernadora Marina del Pilar, en donde ella se autoasume como la gobernadora del vino, la gobernadora del vino mexicano, y ella también menciona dos aspectos que a lo mejor pudieran parecer genéricos o básicos, pero creo que le da justo a la médula del asunto. Primero, se tiene que respetar la vocación agrícola de la región y segundo, no podemos hacer que el Valle de Guadalupe sea el bar más grande de Baja California. Sí, no podemos hacer que el Valle de Guadalupe sea el antro más grande de Baja California. La estoy citando literalmente, no es algo que dice Fernando Pérez Castro, lo dijo la gobernadora del estado. Entonces, bueno, pues en eso se ha convertido, ¿no? Sí, bueno, los fines de semana en verano, desgraciadamente, la vida tranquila del Valle de Guadalupe está empezando a dejar de existir, lo cual también... Hablabas, por ejemplo, en una entrevista vi que decías que pues los eventos no se acabaran a las 2 de la mañana, sino que a lo mejor a las 8 de la noche empezaras a cortar, ¿no? Claro que eso está dentro, volvemos, eso está dentro de la normativa. ¿Y qué es lo que te platicaba? A lo mejor no terminé esa idea. El Valle de Guadalupe puede soportar muchas actividades, puede contener muchas actividades, siempre y cuando sean en la escala de vida, ¿no? Si este hotel, por ejemplo, tuviera 300 habitaciones, híjole, pues a lo mejor tendríamos alguna bronca.
Si aquí se lleva a cabo una boda de 150 personas y terminan a las 11 de la noche, no pasa absolutamente nada. Qué bien, que disfruten el paisaje diurno, porque qué sentido tiene casarte no sé, a las 8 de la noche y no ver este paisaje espectacular que tenemos. Entonces, si quieres venirte a casar al Valle de Guadalupe, lo tienes que hacer con las formas, los usos y costumbres y los valores tangibles y no tangibles del propio Valle de Guadalupe. Si no, cásate en Cuernavaca, ¿no? O cásate, no sé, en Querétaro, ¿no? Si quieres venir al Valle y quieres hacerlo de una manera sustentable, bueno, pues tienes que mimetizarte en algún sentido con la región, y eso hace que tu boda, no sé por qué estoy hablando de bodas, pero bueno, terminamos, nos fuimos a un sector que no es el mío, pero eso hace que tu boda pues sea una boda única, en donde van a salir fotografías increíbles, ¿no? Claro. Lo mismo tu bar, ¿no? Si quieres tener un bar, yo no soy fan de que los haya, pero si quieres tener un bar en donde tienes una música que sabes que no estás afectando al vecino y quieres servir algo que no sea vino, pero además dentro de tu carta tienes una oferta de vino y procuras tener una comunicación que divulgue la cultura de la región en términos de su actividad principal, que es la vitivinicultura, y quieres promover que venga más gente joven y cierras a las 11 de la noche, bueno, pues está bien, no pasa nada. La bronca es cuando quieres poner un rave y terminar a las 6 de la mañana y quieres hacerlo con la música, con las bocinas a todo volumen, o la bronca es cuando quieres traer a fulanito cantante que hoy es muy famoso y que te atrae a grandes cantidades de gente en un lugar que es una zona de conservación. Hay un montón de basura aparte, ¿no? Sí, bueno, y devastas de una forma irreversible, porque el ámbito natural, desde la parte ecológica, si lo devastas para que se pueda recuperar, lo puedes devastar en un día, y para que se recupere van a tomar 150, 200 años, ¿no? Es prácticamente un daño irreversible. Entonces, creo que hace falta cultura cívica, creo que hace falta también tener una noción muy clara de la escala de los negocios que el propio Valle de Guadalupe puede soportar, y también tiene que haber una idea por parte de las autoridades locales principalmente de que lo que estamos empujando nosotros no lleva una agenda personal, ni es en contra de un mandatario o de un funcionario o de un empresario. Es una agenda que el sector vitivinícola y la comunidad del Valle de Guadalupe hemos sostenido de una manera totalmente congruente en los últimos 25 años, de decir, señores, ¿cómo le podemos hacer para crecer, pero también para conservar, ¿no? Y ahí estamos. Oye, Fernando, muchas gracias por esta charla tan interesante y sobre todo, como dices, ¿no? Por un valle de verdad. Sí, bueno, luego nos preguntan, ¿qué es un valle de verdad? Pues el chiste es descubrirlo, ¿no? Yo diría que un valle de verdad es un valle que se puede valer por sí mismo, un valle que privilegie su actividad vocacional, que proteja el paisaje y sobre todo que busque la dignidad de sus pobladores. Este es un santuario y hay que cuidarlo. Muchísimas gracias. Gilberto, muchas gracias por recibirnos. No, hombre, muchas gracias a ti por visitarnos aquí en el Valle de Guadalupe. Increíble tu lugar. Bueno, nos encontramos en Oeno Wine Lodge y aquí específicamente en el restaurante. Estamos rodeados de 3 vinícolas y colindamos con el río Guadalupe. Es un río que lleva agua muy poquito tiempo del año, solo en la temporada de lluvias. Y bueno, y en una formación de la naturaleza que está comprendida de vegetación endémica y rocas de la región. Y que es padrísimo. Oye, y hablando precisamente de la sustentabilidad, me contabas, me encantó lo que me estabas platicando antes de la entrevista. ¿Cómo haces esto? Bueno, tú eres empresario primero que nada y vives aquí en el Valle de Guadalupe. Claro. Y me dices que pasó algo, ¿no? Te vas del Valle, antes de la pandemia, te vas a Mérida. Sí, bueno, comentarte que iniciamos este proyecto hace 6 años.
y son 27 hectáreas y media, impactamos prácticamente 9,000 metros, que es lo que tenemos autorizado, eso nos dice nuestro permiso, y unos meses antes de iniciar la pandemia, nos fuimos a vivir a Mérida una temporada con los niños, y nos tomó la pandemia ya. Pero lo que me gustó mucho que me dijiste es que te fuiste, pasa la pandemia, se cierra todo, y que te pusiste a investigar mucho, no sé en dónde investigaste, pero qué era lo que iba a pasar con el turismo, ¿no? El turismo cambia radicalmente en este tiempo que estuvimos encerrados. Claro. Y decías cómo justamente yo había escuchado de regresar a las comunidades rurales, que se iban a evitar los viajes en avión, etcétera. Y dices, se me ocurre esto porque, bueno, pensaste que iba a ser el futuro y precisamente es el futuro. Todos estos espacios al aire libre, ¿no? Sí, bueno, ¿qué sucedió? Que estando yo en Mérida cerraron, prácticamente pusieron restricciones antes que el resto del país, por ahí de finales de enero. Y si no me recuerdo, en el país empezó como en marzo. Y en esa época, pues ya había restricciones de movilidad. En Europa ya estaban a 1,000 por hora, en Italia tenían como cerca de 1,000 defunciones al día, y en unas regiones del país, de Italia, y empecé a ver qué iba a pasar con la tendencia, ahora sí qué iba a pasar con la humanidad, qué iba a pasar con los negocios y qué iba a pasar con la tendencia del turismo. Y dentro de esa investigación y de videos que estuvieron saliendo en las redes sociales, nos dimos cuenta que el nuevo turismo, así lo marcaban, iba a ser a zonas rurales donde pudieras llegar manejando en tu propio carro. Sí, justo te iba a hacer un reportaje de eso. A una distancia aproximada de 2 horas, o sea, de tu hogar 2 horas. Todo en coche. Ibas a ir con las personas de tu núcleo familiar o tu núcleo cercano, y ese era el futuro del turismo en los próximos 3 años. Digo, vamos para 2 años. Pero fue lo que estuvimos haciendo. Por ejemplo, mi novio y yo nos fuimos varias veces a pueblitos ahí alrededor de la Ciudad de México, y era lo que hacía la gente, pues iba a los lugares que les quedaba cerca, ¿no? Y tratar como sí, claro, de estar en medio del campo, evitar el contacto con otras personas. Sí, y así en ese digo, estando analizándolo y estando en Mérida, digo, 5,000 kilómetros de distancia, teniendo aquí nosotros esta propiedad, que solamente estaba habilitado el hotel, 25 cabañas, pero no tenía un área de alimentos y bebidas, y sabiendo que en los próximos años eso era lo que iba a pasar, decidimos regresarnos al Valle de Guadalupe, terminar de construir este espacio, estas terrazas, habilitar el restaurante. Llegamos a Baja California y teníamos semáforo naranja, restricciones del 30% de capacidad. La capacidad nuestra de aquí es de 120 personas. Obviamente no podíamos atender a más de 36 personas y decidimos abrirlo. Lo habilitamos en 2 meses. O sea, prácticamente llegamos a trabajar, y obviamente había mucha gente desempleada, y eso facilitó la mano de obra, y poderlo hacerlo a una velocidad récord. En 2 meses estaba listo, y desde la primera semana empezamos a recibir clientes. Y se fue para arriba. Y se fue para arriba, ¿por qué? Porque la tendencia y la necesidad, pues, demandaba que la gente, pues, tuviera un lugar de esparcimiento fuera de su casa. Baja California, pues, somos varios millones de habitantes, pero sobre todo a 1 hora tenemos a California, ¿no? Claro. Entonces, la frontera con Estados Unidos, para nosotros como mexicanos, con visa de turista, no podemos cruzar, o no podíamos cruzar. Ahora ya podemos cruzar con las vacunas, comprobándole que estamos vacunados, pero en esa época, de allá hacia acá, sí estaba abierto. Entonces había mucho mexicano que vive en aquella región, o mucho estadounidense que está acostumbrado a cruzar a Baja California, que lo tomó como opción. Y qué mejor opción que el Valle de Guadalupe, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es de que abrimos en semáforo naranja, en pandemia, una ocupación del 30%, y desde el inicio fuimos muy afortunados por estar a 1 hora de distancia, no solamente de la frontera, sino de Tijuana y de Mexicali, ¿no? Oye, y cuéntame lo que platicaba ahorita con Fernando, ¿cómo respetas tú este ecosistema? ¿Cómo respetas a los vecinos, a los ejidatarios?
teniendo un restaurante y sobre todo cómo se cumplen con estas normas? Bueno, el municipio obviamente autoriza varias actividades, como son las vinícolas, los hoteles o los lugares de hospedaje. Pero también. Dices que no hay permisos para bares. Pero no hay permisos para bares, permiso. no existe un solo permiso para bar. Existen algunos restaurantes que se publicitan como restaurant bar, pero realmente el permiso que existe es solamente de restaurante con venta de bebidas de gradación alcohólica, ¿no? Como lo es el vino, como lo es la cerveza y algunos destilados, ¿no? Entonces depende el tipo de negocio que cada uno queramos hacer o comunicar, y es como, o cliente que queramos atraer, es como se están presentando, ¿no? En nuestro caso, somos un restaurante, abrimos a la 1 de la tarde, cerramos a las 11 de la noche. O sea, a las 11 de la noche ya prácticamente no tenemos clientes. Y nos ha funcionado muy bien, porque gran cantidad de los visitantes que llegan al Valle de Guadalupe vienen a comer. O sea, y esa es una realidad. Si bien esta zona inició como una región vinícola, y la gente venía a probar vino, a degustarlo, y ahora tenemos que los turistas que llegan al Valle de Guadalupe no solamente vienen por el vino, vienen a comer. Y a la De hecho, experiencia. vienen a comer en la experiencia. Antes de pandemia yo tuve acceso a una información ahí de la Secretaría de Turismo que era bien interesante, y eso nos motivó a abrir el restaurante. El 85% de los visitantes que vienen al Valle de Guadalupe vienen a comer. O sea, es un dato espectacular si tomas en cuenta que tenemos más de 1 millón de visitantes, o vamos a proyectar 1,5 millones de visitantes, como lo comentaba Fernando, en el 2030, ¿no? O sea, de esos, pues todos comemos, ¿no? Todos desayunamos, todos cenamos. Entonces, el que existe una oferta gastronómica accesible a los diferentes tipos de visitantes o a las experiencias que buscan esos visitantes, pues es fundamental, ¿no? Entonces, los restaurantes sí deben de existir, obviamente deben de tener un equilibrio, y deben de traducir o de expresar, pues precisamente lo que es el Valle de Guadalupe. Claro, o sea, no te sales de la línea, vaya. Bueno, no te sales de la... Fíjate que el salirse de la línea también ha sido un éxito, ¿eh? Okay. O sea, obviamente la tendencia Baja Med de productos de la región es un exitazo, y hay chefs que son espectaculares en esa línea, pero también tenemos, por ejemplo, Doña Estela, ¿no? Que te presenta Claro. un huevito, unos frijolitos de la olla, un huevito, unas tortillas hechas a mano. Que es un exitazo. Tenemos quien está vendiendo, hay algunas carretas de mariscos que hay en algunos poblados que son espectaculares. Ahorita me dices una. O sea, y tienen los restaurantes que te sirven solamente por tiempos y con un maridaje de vino o de cerveza ahora, que la cerveza también ya es una tendencia en el valle, y sobre todo la cerveza artesanal, obviamente. Entonces, la gente más bien una gran cantidad de visitantes del valle vienen por la experiencia vinícola, pero también vienen a ser sorprendidos en el paladar por la gastronomía, ¿no? Claro, porque es una de las regiones de donde se come más rico, yo diría que del país. Muy diversa. Entonces, hay gente que no se viene de la Ciudad de México, de Querétaro, de otros estados de Jalisco, y vienen a ver, yo vengo a comer y a Sí, tomar. claro, sí, claro. Y la tercera actividad que realizan, aparte de estas dos, pues bueno, pues es el hospedarse y vivir esa experiencia de estar en una zona semidesértica que te presenta... Despertarte, digo, aquí de fondo, seguramente vamos a ponerles unas imágenes de fondo. Aquí tenemos tu hotel, ¿no? Que es la experiencia. Te despiertas, abres la cortina y ves este increíble paisaje. Claro, pero no nada más es el paisaje, el clima. Okay. O sea, tienes noches frescas o frías con días cálidos, que eso, al final de cuentas, es lo que hace que la uva o que esta tierra sea tan buena para la industria vitivinícola, ¿no? Entonces, esa parte es la experiencia complementaria, o sea, no solamente de degustar el vino, de comer increíble, sino también de poder dormir y amanecer en un lugar como estos, ¿no? Oye, Gil, precisamente en este tema de sustentabilidad, ¿cómo, por ejemplo, en este hotel,
¿Cómo haces? Por ejemplo, ¿cuántas cabañas son? Tenemos 25 cabañas que nos dan un total de 32 camas. Y me decías que todo es en torno a los reglamentos y sobre todo a respetar la naturaleza, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Esta zona en particular del Valle de Guadalupe es una propiedad muy bonita porque hay mucha vegetación endémica. Entonces, para nosotros fue no nada más muy agradable, sino más productivo conservar toda la vegetación endémica que se mantiene la mayor parte del año verde, por ejemplo, y la que no se mantiene verde pues, se duerme en una temporada del año y cuando despierta avienta una flor muy bonita de color blanco que obviamente pues, te genera un entorno agradable. Entonces nosotros prácticamente de 27 hectáreas y media impactamos, te comentaba, 9 hectáreas y media, perdón, 9.500 metros, que es una superficie muy reducida, y permitimos a los visitantes que puedan apreciar la vegetación endémica de esta región. O sea, y tratando de no introducir otro tipo de vegetación. Y en el 2010 sucedió algo, cambió el mercado. En el 2010, teniendo 2 restaurantes en Ensenada, sucedió que nacieron 7 cocinas itinerantes en Valle de Guadalupe. Entonces los visitantes de Mexicali, del interior del país, de Tijuana, que venían a las vendimias, ya no entraron a Ensenada a comer. Entonces los restaurantes que tradicionalmente eran visitados por estos visitantes de vendimia, pues en el 2010 ya no nos fue bien, nos fue mal. O sea, se vinieron, ahí fue el boom entonces del Valle de Guadalupe. Ahí yo identifico que fue cuando el switch cambió y las vinícolas de solamente hacer vino y no atender, o que su prioridad no era recibir visitantes, empezó ya a ser no una prioridad, pero ya se empezaron a preparar para recibir a los visitantes. Empezó todo ¿no? el boom de la cocina Bajamet. Empezó el boom de la cocina Bajamet. Que es, Bajamet es una mezcla entre comida mexicana, mariscos, asiática, que es precisamente sí, claro, de aquí, de la región. Que es de la región, que bueno, que es una marca registrada también, wow, que le pertenece al chef Miguel Ángel Guerrero. Se da este boom, o sea, sí de la cocina Bajamet, pero se da el boom. Ya había una expresión gastronómica muy fuerte en Tijuana. En Ensenada, pues el referente con Benito Molina, o sea, ya había un referente también de la cocina. Que fue cuando empezó que se vinieron los chefs, me acuerdo que se vinieron los chefs a hacer, hacían paelladas y los sí, domingos, claro, ¿no? Sí, claro, pero también hicieron como asadores campestres, que era dentro de la vinícola, algo muy improvisado, donde hacían la paella, donde ponían los asadores, donde traían almejas, traían pescado, o sea, traían legumbres, que en Ensenada somos de los principales exportadores de varios vegetales y legumbres, que son de excelente calidad. Entonces, tomaron esas vegetales, esas legumbres, esas proteínas, y empezaron con una tendencia muy de la cocina del Mediterráneo, a hacer platillos con productos regionales. Entonces, platillos muy ricos, o sea, muy nutritivos, muy balanceados, y los empezaron a hacer en espacios abiertos, improvisados, no en restaurantes, en el Valle de Guadalupe. Entonces, ¿qué sucede? En el 2010, yo teniendo la embotelladora vieja, que estaba en Santo Tomás, y Covelli Pizzas, que estaba también en Santo Tomás, Vinífera, en Ensenada, y nos damos cuenta de que ya la gente no estaba entrando a Ensenada. O sea, esos turistas que gastaban bien, les gustaba comer bien, obviamente tomaban vino, se quedaban en los asadores campestres que había dentro de las vinícolas aquí en Valle de Guadalupe. No había hoteles, había 2, 3 hoteles para esa época. ¿Qué sucede en el 2010? Cuando ya la gente no entraba a Ensenada, ese mercado no entraba a Ensenada, y decido cerrar la embotelladora vieja, que ha sido un referente por la infraestructura que tenía orientada 100% al tema vinícola. Cierro Vinífera y nos venimos al valle a empezar a buscar tierra. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que la tendencia de ese estilo de vida, o de ese estilo de comida, o de ese estilo de servicio ya era en el Valle de Guadalupe.
Y bueno, y no fui el único que pensó así. O sea, en ese momento te empiezan a surgir pues más vinícolas y empiezan a surgir proyectos increíbles, o sea, con infraestructura ya de restaurante, y infraestructura de hospedaje. Y al paso de los años, es que empezamos a construir este espacio. Y así es como nace, o sea, así es como nace el proyecto de tener hospedaje y alimentos en el Valle de Guadalupe por parte nuestra, ¿no? Oye, Gil, pues gracias por recibirnos aquí en tu lugar, que no deja de maravillarme con este increíble paisaje. Oeno, que ahí lo vamos a ver, les vamos a detallar ahí estas increíbles cabañas, y también Ipetra, que al rato vamos a probar la comida. Muchas gracias por recibirnos. No, hombre, muchas gracias a ti. Y desde Ensenada me despido, desde el Valle de Guadalupe. Esto fue Transeúnte, nos vemos en el próximo episodio. Aquí les voy a dejar el canal para que se suscriban y también pues que vengan aquí a visitarte. Aquí lo esperamos con todo gusto, en el Valle de Guadalupe. Gracias.